El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el anuncio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Con gozo celebramos esta solemnidad de Santa Rosa de Lima. Es la mujer peruana más universal, porque hoy en muchos puntos, además del Perú, en muchos lugares se está celebrando también a Santa Rosa, después de que hayan pasado casi 500 años, ¿no?, de su vida. En el calendario litúrgico universal, la fiesta de Santa Rosa no es el 30 de agosto, sino el 23 de agosto. Día 23 de agosto en todos los países donde hay Iglesia Católica, que es en la mayoría de los países del mundo, se celebra Santa Rosa. Por eso, qué insensatos cuando algunos congresistas querían proponer que se eliminara la fiesta de Santa Rosa, porque expresan una ignorancia tremenda, porque es el personaje más importante del Perú, sin lugar a dudas, el más importante. Ningún político, ni de antes ni de ahora, es tan universal como Santa Rosa. Claro, porque se celebra su memoria, o su fiesta, o su solemnidad, en todos los países cristianos, católicos del universo. Por eso es una insensatez, una falta de cordura y de sentido, aunque sea solo un sentido cultural, querer eliminar la fiesta de Santa Rosa, como algunos ya estaban proponiendo en el Congreso, cuando nos están poniendo fiestas de tipo cívico, como la que tenemos el día 6 de agosto, ahí habían puesto una fiesta nueva, ¿no? Bien, y celebramos con gozo y agradecimiento a Dios porque en Santa Rosa celebramos la santidad de Dios. En la misa decimos, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo.
y cantamos: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Claro, solo Dios es santo. Y si las personas llegan a ser santas es porque participan de la santidad de Dios, la Virgen María y los santos. Es una participación. Por eso agradecemos a Dios y agradecemos a Santa Rosa su santidad, su intercesión por nosotros, porque los santos no se desentienden de nosotros. En el cielo se unen a la intercesión de Jesucristo, de la Virgen María y de los ángeles por nosotros, y Santa Rosa de una forma muy especial por todos los cristianos peruanos. Así es, por algo es patrona nuestra. Ella se compromete, cuando la Iglesia la declaró como patrona de América, de las Islas Filipinas y del Perú en particular, pues ella, mujer de obediencia, cuando estaba aquí en la tierra, obedece a la Iglesia porque ella sabe que la Iglesia tiene autoridad que se le ha dado Jesucristo para nombrar a un santo como patrón de una nación, de un lugar, de una institución. Y desde el cielo ella nos mira e intercede por nosotros, con gozo y agradecimiento. Y celebrar a Santa Rosa pues nos recuerda también a todos nosotros que también hemos sido nosotros llamados, elegidos, antes de la creación del mundo, para que seamos santos, para que vivamos en la presencia de Dios nuestra vida aquí en la tierra, amando al Señor y a los demás. Ese es el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Lo cantábamos. Es un texto de la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos y vivamos irreprochables en la presencia de Dios. Nos ha elegido a ser sus hijos por pura gracia, por pura misericordia, por los méritos de Jesucristo. Antes de la creación del mundo, ya Dios pensaba en quién iban a ser sus elegidos, en nosotros, que hemos sido elegidos por Él para que seamos hijos de Dios, que no tomamos a veces conciencia de este don de Dios, que hay miles de millones de personas en el mundo que no son hijos de Dios, porque no tienen la fe de Cristo, ni la fe de la Iglesia, ni conocen a Cristo, forman parte de otras religiones, y nosotros estamos dentro de los que hemos sido llamados, elegidos. Dios nos ha llamado a este mundo en un lugar, como es el Perú, donde tenemos la posibilidad de conocer a Dios, al único Dios vivo y verdadero, a su Hijo Jesucristo, a la Iglesia de Cristo, la Santa, Católica y Apostólica Iglesia, que hemos conocido a la Virgen María, que tenemos la posibilidad de formar parte de la familia de Dios por los sacramentos, por el bautismo, que hemos tenido la posibilidad de conocer la palabra de Dios para que no vivamos de cualquier manera, sino como hijos de Dios. Todo eso es una gracia de Dios, es una llamada de Dios, es una vocación. Todos tenemos una vocación común, que es la santidad, es ser santos, ser santos. Y luego el Señor, de entre sus hijos,
A unos los llamará a la vocación sacerdotal, a otros los llamará a una vocación de religiosa o religioso, y a la mayoría los llamará a la vocación santa del matrimonio cristiano. Bien, pues eso es, pero la vocación primera es a la santidad. Yo soy cristiano, ¿para qué? Para ser santo. Y si no, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ser cristiano si no voy a ser santo? Si no voy a hacer caso de las promesas de mi bautismo, si no voy a seguir la palabra de Dios, si no voy a seguir la enseñanza de Cristo, si luego mi vida pues la voy a llevar por caminos que no son agradables a Dios, ¿para qué voy a recibir los sacramentos? Si recibimos los sacramentos es para ser santos, no para coleccionarlos, sino para ser santos. Pues Santa Rosa, cuando leemos su breve vida, porque Santa Rosa vivió 31 años, no más, cuando leemos su breve vida nos damos cuenta cómo ha sido una mujer que ha dado mucho fruto con su vida de santidad. Es como el árbol del que dice hoy Jesús en el Evangelio, que comienza siendo una semillita y acaba siendo un árbol grande, la mostaza. Pues así es. Cuando nosotros vemos un árbol con frutos, decimos, ay, frutos lindos, buenos, estas paltas, estos aguajes, estos mangos, ricos frutos, ¿no? Ya, muy bien. Pero no nos acordamos de las raíces. Como no se ven, si no hay raíces, no hay frutos. Las raíces de Santa Rosa son sus padres, son su familia. Esas son las raíces. Santa Rosa no nació santa. Santa Rosa nació como todos nosotros, con las consecuencias del pecado original, pero gracias a Dios tuvo unos padres que desde el principio se preocuparon de que conociera a Dios, de que conociera a Cristo. Su papá era un español, su mamá una mujer de Huánuco, y al mes de nacer ya estaba bautizada Santa Rosa. La primera cosa. Claro, ¿por qué piden sus papás el bautismo para ella? Porque sus papás la van a educar luego en la fe. Y la van a educar primero con su ejemplo, con su testimonio. Porque el bautismo no es un acto mágico. El bautismo es un encuentro con Cristo, con Dios nuestro Padre, con el Espíritu Santo. Y cuando son bebitos, son los padres los que se comprometen con Dios y con la Iglesia a educarlos en la fe a sus hijos. Pero claro, los padres tienen que llevar una vida recta, una vida cristiana. Yo pido el bautismo para mi hijo, pero no voy a misa nunca, vivo mi relación matrimonial de mala manera, sin casar por la Iglesia, no rezo, no me confieso nunca porque yo pienso que no tengo pecados. ¿Y para qué pides el bautismo para tu hijo entonces? Si luego con tu testimonio le vas a negar y además no vas a cumplir las promesas que has hecho delante de Dios. Porque mira, al sacerdote que le bautiza lo puedes engañar, pero a Dios no. Nadie se ríe de Dios, dice la Biblia, Nadie se ríe de Dios. Entonces, claro, el bautismo, la Iglesia lo da a los pequeñitos cuando sus padres, o en ausencia de sus padres, los abuelos, alguien que va a vivir con el niño, se compromete a educarlo en la fe. Si no, es mejor esperar a que el niño pues crezca.
Así es. Así es. ¿Es importante el bautismo de los niños? Claro que sí. Pero igual de importante es que los padres que piden el bautismo para su hijo vivan la fe. Porque si no, su mal ejemplo va a servir de anticatequesis. Esto es muy importante, ¿no? A veces la gente no lo entiende, ¿no? En Santa Rosa fue así. La bautizaron sus padres, pero luego sus padres la enseñaron a orar, la enseñaron a conocer a Jesús. Rosa veía en sus padres un matrimonio cristiano, en una familia de 12 hermanos. Eran 12 hermanos. Una familia numerosa, una familia acomodada, pero no rica. Y así empezó. Esas son sus raíces. Las raíces están siempre en la familia. Y ese arbolito empezó a crecer de una manera recta hacia Dios, porque sus papás la iban conduciendo hacia Dios, con la oración, con el rosario familiar, con la participación en la misa los domingos y las fiestas de guardar. ¿Cuántas veces Santa Rosa vería a su papá y a su mamá confesarse con los padres de Lima? Y fue mirando, aprendiendo. Claro, esa es la mejor catequesis para los niños. Por eso cuando los niños vienen a misa con sus padres, pues muy bien, eso es. De eso se trata. Yo una vez me encontré un papá que estaba esperando para confesarse y esperaba su turno arrodillado y orando. Y su niño pequeñito a su lado. Y era tal la actitud del papá que el niñito, viendo el recogimiento que tenía su papá, el niño no se movía, estaba ahí a su ladito. No era de esos niños malcriados que salen corriendo y son inquietos y nadie los es capaz de sujetarlos. Era un niño bien educado, pequeñito, pero bien educado. Ahí estaba. Y yo lo veía y decía, ese niño está recibiendo la mejor catequesis de lo que es el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Está viendo a su papá preparándose para la confesión. Cuando ese niño luego fuera a la catequesis, lo entendería a la primera, porque lo ha vivido desde chiquito. Lo ha vivido. Santa Rosa pues veía cómo en esa familia numerosa siempre habría algo para los pobres, siempre había algo para los pobres. No era una familia tacaña que solo vivía para sí misma, pensando solo en sí mismos, sino que, por eso cuando Santa Rosa ya es mayor, lleva enfermos a su casa a cuidarlos, porque lo había visto desde pequeña y convierte parte de su casa en un pequeño hospitalito donde ella misma cuidaba a los enfermos. Por eso ella misma se preocupaba de los pobres. Entonces vemos esos frutos en Santa Rosa, su oración, su penitencia, sus obras de caridad. Y sí, esos son los frutos. Pero para que se den esos frutos ha habido raíces que los producen. Y las raíces están en su propia familia. Así que si tú quieres que tu familia sea una familia cristiana, santa, esposo, esposa, tienen que empezar por ustedes mismos. Tienen que empezar ya teniendo un matrimonio santo y no una relación pecaminosa como es la convivencia. Va mal ya la cosa. Si los hijos se crían en una relación que sus papás son convivientes, les están enseñando el pecado. Están viendo cómo sus papás practican el pecado de fornicación. Y eso es un pecado mortal
¿Qué más le vas a enseñar a tus hijos luego? Luego quieres que tus hijos, pues si están viendo el pecado en ti, papá, en ti, mamá, hay que empezar por ahí. Tú quieres que tus hijos conozcan al Señor, no esperes a que sean mayores y vayan a la catequesis. Dales tu ejemplo, ora en tu casa, reza con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, que tu hogar sea un lugar de oración, un lugar donde se adora a Dios, donde se honra a Cristo, donde se ama a la Virgen María y a los santos. Y eso tus hijos lo van absorbiendo como las esponjas absorben el agua, lo van absorbiendo. Ahí, esas son las raíces de los santos, queridos hermanos. Así pues, aprendamos de Santa Rosa de Lima, admirémonos de sus frutos, pero démonos cuenta de que si ella dio esos frutos de santidad y ahora la veneramos santa, patrona, modelo de vida cristiana para nosotros, es porque sus padres se preocuparon de su educación cristiana antes de que naciera, antes incluso de que fuera concebida, porque sus padres, como buenos cristianos, no convivieron ni tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque estaban convencidos de que sus hijos tenían que nacer de una relación santa, de una relación santificada por el sacramento del matrimonio, no por una relación pecaminosa. Ese es el camino, queridos hermanos. Y pensará alguno, pues la mayoría no lo sigue. Síguelo tú, aunque no lo siga la mayoría. Si la mayoría se quiere ir de cabeza al infierno, tú también te vas a ir con ellos. Síguelo tú, que es lo que tienes que hacer. No porque lo haga la mayoría ya está bien, no. La palabra de Dios no depende de la democracia. La palabra de Dios es eterna, es siempre la misma, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Miremos a Santa Rosa, agradezcamos su intercesión, imitémosla en sus actitudes cristianas, en sus virtudes, para que también nosotros podamos ir por el camino que ella fue y podamos encontrarnos con ella en el cielo. Que así sea.